Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, Ismael. ¿Cómo va todo por ahí? Y también estamos en la misma situación por esta pandemia, todos encerrados, cuidándonos entre nosotros, así que... ¿Y por allá? Aquí esa pandemia ya se está extendiendo mucho, la verdad. Entonces, este, y no sé todavía cuándo acabe, ¿no? Entonces, es Estamos posible. esperando a ver una vacuna o algo parecido. Sí, pero son varios meses por lo menos. Entonces, Sí. esa es lo terrible de todo esto. Pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando todo. Déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy Dale, tenemos dale. aquí a Daniela González, que es una joven escritora argentina. Ella escribe desde los 9 años, oye, chiquitica, pero profesionalmente de los 16 años. Su primer libro se llama Mis Huesos y el segundo Levantarse con Esperanza. Tiene ahora 23 años y está participando en un concurso de slam poético. También es profesora de lengua y literatura y sus libros tratan de temas actuales de la sociedad. El primero acerca de la enfermedad de anorexia y bulimia, y el segundo de la trata de personas. Indudablemente que son, es decir, temas muy complicaditos. Entonces, pero bueno, Daniela, ¿cómo fue que empezaste a escribir tan temprano? Porque desde los 9 años ya estabas escribiendo y profesionalmente desde los 16. ¿Cómo fue que empezaste a escribir tan temprano? Bueno, buenas tardes, Ismael, buenas tardes a toda tu audiencia. Sí, la verdad que es algo que despertó en mí, la literatura despertó en mí temprana edad, a los 9 años en realidad. Como te digo, escribía pero no sabía lo que estaba haciendo. Para mí era un juego, escribir, contar cuentos y tenerlos todos en una carpeta archivada, nada más. Después, cuando fui a la secundaria, cursé la secundaria, uno de los profesores, uno de mis profesores, uno de mis grandes guías, digamos, en todo esto, fue el que me inculcó el hábito de la lectura, porque yo leía, pero no le prestaba la atención que necesitaban esos escritores. Era como, bueno, leo, pero no me interesa quién lo escribió y por qué lo escribió. Entonces, luego empecé a indagar un poco más en todo esto, lo que tiene que ver con el mundo de la escritura, con la literatura, con las editoriales y demás. Y así fue como empecé a escribir también mi primera novela. Mis Huesos, sí, fue una de las novelas, ¿cómo se diría hoy en día? Autobiográficas, ¿no? Porque cuenta un poco la vida de una adolescente que pasa por estadios de la enfermedad de anorexia, bulimia, que en algún momento también me afectó a mí en mi adolescencia. Por un simple comentario también llegué a tener esa idea de querer siempre verme flaca, como se dice, frente al espejo. Y quería que mi primera novela quedara, de alguna manera, quedara a esos jóvenes lectores que empezaron a leer algo mío, ¿sí? Algo de que tenga que ver con mi vida. Por eso fue que el primer libro lo publiqué de esta manera. No fue fácil encontrar una editorial que esté de acuerdo con que yo tenga 16 años, 16 o 17, no recuerdo muy bien, y publique un libro. Porque hay editoriales que realmente no sienten que vos con esa edad puedas publicar algo, ¿no? Además tampoco yo estaba segura, ¿no? Hay cosas que no era profesora, sin embargo tuve el apoyo de profesores en lengua que tuvieron la bondad de poder corregir mi escrito. Muy interesante. Indudablemente empezaste muy temprano y todavía estás empezando, ¿no? Tienes 23 años, ya un par de libritos. Y el segundo, es decir, tus libros los temas son muy interesantes, porque bueno, la anorexia y la bulimia eran temas que ya conocía. Y el segundo se trata de, es decir, levantarse con esperanza, que es acerca de la trata de personas. Eso es un tema complicado. ¿Qué me hablas de eso?
Sí, a mí también se me complicó poder, no solamente la parte de la historia en sí, sino también lo que tenga que, todo lo que tiene que ver con lo que conlleva escribir un libro, porque cuando lo empecé a escribir fue una historia, no es verídico, ¿sí? Para ello me tuve que informar bastante antes de empezar la escritura de este segundo libro, porque no iba a escribir cualquier cosa. A mí me quedó la típica frase de mi abuelo, tener cuidado, no confíes en nadie cuando salís, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Y acá en Argentina, sí hay cosas que por ahí uno prende la tele, no sé si pasará lo mismo allá, pero es siempre, son cosas negativas las que ves. No, la trata de personas existe en todas partes, lamentablemente. Entonces, mi libro, El silencio de los 12, es en gran parte sobre la trata de personas, sobre la violencia sexual y abusos contra las mujeres, y mucho de ello lo conlleva de la trata de personas, ¿no? Y entonces hay unos relatos muy específicos de una joven colombiana que se llama la historia de un adolescente cuando está en la trata de personas. Le dijeron a esa edad de los 18 años, que se tiene la cabeza llena de muchas cosas, que iba a actuar como, es decir, como modelo. Vivía en Colombia, fue a Guatemala y cuando llegó estaba en un prostíbulo. Y la familia tuvo que pagar una cantidad tremenda para sacarla de eso. Y ella hace ese relato, pues un relato muy, pero muy interesante. Y en general, bueno, hay otros muchos más relatos sobre la trata de personas, que es es decir, una estigma de nuestra época que sigue circulando, ¿no? Sí, no solamente de nuestra época, tal vez antes existía, pero no se daba a conocer. Claro. Solamente las chicas desaparecían y ya. Claro, siempre ha existido, ¿no? Hace muchos años. También ahora, como hay más viajes y todo eso, pues bueno, hay todo ese tipo de como le dijeron, bueno, vas a trabajar de modelo, y bueno, ya se fue contentísima y no era así. Eso también, bueno, pasó también, en El silencio de los 12 hay varios de ese tipo que le ofrecían, bueno, vas a trabajar de actriz. Esto era en Francia, y claro, yo le dije, no vayas sola, ve con la amiga tuya, que también yo la conocía. Y bueno, fue con la amiga y las dos la secuestraron. La familia me lo dijo. La familia pues también tuvo que pagar una gran cantidad. El precio más o menos es unos $20,000, y te estoy hablando hace 8 o 10 años atrás, ¿no? En unos $20,000 por cada persona, para tratar de decir que la liberaran. Entonces, y eso es uno de los grandes desastres de nuestra época, ¿no? Y afecta sobre todo a la juventud, esa juventud que está a 17, 18, 20 años, que son mucho más creíbles las cosas que le dicen, ¿no? Pero es parte de nuestro mundo. Y bueno, dime algo más de Levantarse con Esperanza. ¿Cómo fue que lo fuiste desarrollando? Bueno, también, como contabas, un poco tiene que ver con eso, con la incredulidad y el hecho de creer que también, porque la historia realmente se genera dentro de la familia. ¿Sí? Ella es parte de ese círculo vicioso que se dice, y es maltratada por su propio padre. Así que la novela no es de promesas, pero sí con la esperanza, por eso mismo el nombre, de levantarse cada día sabiendo que vos tenés que esta protagonista tenía que acostarse con quién sabe cuántos hombres y poder dormir y tener que volver a levantarse con esa esperanza de saber que algún día va a salir de todo eso. Y entonces, una pregunta, ¿el padre la vendía o ella ya se había liberado del padre? El padre la vendió a su propia tía, ¿sí? Bueno, la literatura es un poco eso, ¿no? Un poco
ficción y un poco también... No, eso pasa mucho, porque... déjame decirte, no, entre la familia. O sea, eso empieza generalmente por la familia. Entonces, te lo digo porque, como ya yo te dije, tengo decir, un par de libros sobre eso, ¿no? Entonces, empieza mucho por la familia, porque cuando la juventud es más creyente y está dentro de un círculo, ¿no? Muchas veces pasa dentro de eso. Lamentablemente. No tenemos mucho tiempo nosotros para conversar, porque es uno de los temas que en nuestros libros propios tratan, así que... sí, lamentablemente, es decir, es algo que, es decir, adquiere muchas dimensiones, ¿no? Y por ejemplo, en Europa la mayoría de las víctimas de la trata de personas, trata de blancas que le dicen también, aunque hoy en día pueden ser negras, pero bueno, antes se le llamaba la trata de blancas, van hacia Inglaterra. O sea, Inglaterra es una gran recepcionista de todas esas víctimas. Entonces, muchos, bueno, también, es decir, hacia la América Latina también hay fuentes para donde existe la trata hacia países más desarrollados, ¿no? Eso es otra de las circunstancias. Claro, y uno se pregunta por qué sucede. Es como que si fuera a mí me propongan ir de viaje al exterior y yo vaya por un sueño X, ¿no? En este caso, no sé, ser modelo. Y al revés, ¿sí? Los de Europa sueñen venir para estos lugares. Y ahí es cuando se produce todo esto. Bueno, en Europa, ya dije, una gran, estoy hablando de unos cuantos años atrás, ¿no? Ahora no sé exactamente, pero es posible que se mantenga. De los países europeos, una gran parte de la trata de blancas iba hacia Inglaterra, que era la mayor recepción de esos problemas. Y lamentablemente, es decir, las víctimas pues adquieren muchos matices, ¿no? La mitad del Silencio de los Doces está hecho por una joven española libanesa que, es decir, la secuestró una escuadra de marines en el Líbano, mataron a los padres cuando la tuvieron durante un año esclava, cuando eso tenía 12 años, 13 años, y después la vendieron a un burdel. Y de ahí la sacó cuando ya tenía 14, 15 años, la sacó un médico español que se apiadó de ella y la llevó para España para vivir con su hija, no otra cosa. Sin embargo, nunca pudo sobreponerse, se hizo enfermera en España, pero finalmente, teniendo ya unos 26 o 27 años, se metió a monja en un convento carmelita, lamentablemente. Y esa es la mitad del Silencio de los Doce, sus relatos en un diario que ya me lo pasó a mí. Entonces, muy lamentable, ¿no? Muy lamentable. Y los contactos precisamente que ella tenía en un centro que iba de personas, de mujeres que habían sido abusadas, muchos de esos, ella me puso en contacto con esas mujeres jóvenes y me dieron sus relatos también. O sea, de ahí que salió el libro, es decir, el de ella, que es el relato más grande, y 6 o 7 relatos más que me dieron de otras jóvenes que asistían a ese centro de recuperación. Finalmente, entonces, ¿sí? Bueno, sé que vos sos el que estás haciendo la entrevista, pero me gustaría saber, entonces, tu libro es una recopilación de fragmentos de vida de muchas mujeres que pasaron por... Sí, el Silencio de los Doces es eso, la mitad del libro es decir,
es decir, se llama Líbano, que es los diarios de esta chica, que era Marita. Lo publiqué bajo el nombre de Ismael Lorenzo, IMA, porque en aquellos momentos ya vivía ahí en España todavía. Después de eso, es decir, bueno, entró como monja y finalmente le dio, con los 27 años, por ahí, 28, le dio esclerosis múltiple. Eso fue lo último que supe de ella. Entonces, a los 27 o 28 años. Parece que la cantidad de relaciones que tuvo, pues la afectaron, ¿no? Entonces, y la segunda parte del Silencio de los Osos se llama Años de es decir, una historia que no tiene fin, porque son los relatos de las otras jóvenes que ella me contactó en el centro ese de recuperación. Hoy en día he vuelto al último libro que acabo de publicar, precisamente se llama Una historia que no tiene fin, porque son relatos también de ese tipo. Lamentablemente eso sigue vigente, ¿no? Entonces, y óyeme, ¿cuáles son tus escritores que te has sentido más cerca, que han influenciado en ti? Bueno, fueron varios escritores y uno de ellos fue Mario Benedetti, no sé si los has escuchado, uruguayo, de nuestra... Es un clásico. Sí, fue uno de los primeros que dije, sí, quiero ser como él, quiero conocerlo, decía yo, y cuando, bueno, viste, azares de la vida, bueno, no se dio, así que después te puedo nombrar otros como Carlos Collodi, que fueron parte de mi infancia, Rubén Darío, después más en la adolescencia y también cuando los pude estudiar a fondo, Julio Cortázar, argentino, es nuestro, y después Jorge Luis Borges, uno de los clásicos también, súper reconocido en todo el mundo, que son los guías. Y después también autores locales también de mi ciudad. No te he dicho que estoy en Argentina, más precisamente en Chaco, Quitilipi, así se llama mi querido pueblo. Y acá también hay otros escritores como yo, que también han publicado sus libros y también seguramente estuvieron en otros lugares y tuvieron entrevistas internacionales como me la estás haciendo vos. También me gustaría mandarles un fuerte abrazo y decirles que fueron formar parte de toda mi trayectoria literaria. Y bueno, Daniela, con tus 23 años estás empezando, pero ya tienes 2 libros, es decir, muy interesantes, porque son 2 libros de temas serios. Entonces, ¿has recibido buenas críticas de Levantarse con Esperanza? ¿Qué te han dicho? Bien, del segundo libro no muy buenas críticas debido al tema y al vocabulario que utilizo. No es el vocabulario que uno dice culto, sino el vocabulario vulgar que se utiliza. No puedo hablar de una manera distinta. Claro. Es decir, el personaje no puede hacerlo de una manera distinta que no sea esa. Bueno, Daniela, te invitamos a poner tu libro ahí en Creatividad Internacional, donde está expuesto a miles de gente que pasan por allí, y lo compartimos en todas nuestras redes, en Facebook, tenemos 10.300 contactos por allá, Instagram, todo, para que pueda, es decir, yo quisiera leer el libro también, ¿no? Vamos a echarle Sí. como es un tema que yo he tratado unas cuantas veces, es decir, como ya te dije, mi último libro que publiqué este año se llama precisamente Una historia que no tiene fin, que era la segunda parte del Silencio de los 12, que eran todos los relatos sobre abusos, y bueno, lamentablemente pues ya es algo que no tiene fin, ¿no? Siempre continúa, pero sí, vamos a seguir hablando con Levantarse con Esperanza, porque es un tema que me interesa mucho.
Y Dale. además de eso, ¿qué planes tienes para el futuro? Dime, chica. Bien, bueno, como toda soñadora y en este caso con mis libros, uno de mis grandes sueños es poder llevarlos a recorrer el mundo, poder conocer a otros como yo, otros escritores, no solamente jóvenes, sino también de los que yo pueda aprender, porque uno siempre aprende escuchando a un colega. En este caso no sabía que vos escribiste libros que tengan que ver con lo que yo también escribí, así que eso es algo bueno, sentir esa afinidad y esa cercanía. También tengo alumnos que son futuros escritores y uno de mis grandes proyectos en la vida es que ellos también puedan publicar sus libros, sus obras y tal vez lo que yo no pueda hacer, ellos sí lo puedan hacer. Así que bueno, y seguir escribiendo. Que Dios no me quite las manos ni la imaginación para eso. Bueno, me alegro mucho, es decir, haber hablado contigo. Muy interesante porque tú eres, bueno, una escritora que está comenzando y comenzando pues fuertemente. Como siempre, estás invitada a Creatividad Internacional, pues nosotros te vamos a ayudar en el desarrollo de este libro porque es un libro con un tema muy importante, levantarse con esperanza. Te agradezco mucho tu amabilidad para esta entrevista y oye, nos mantenemos en contacto, Daniela, ¿ok? Muchas gracias a vos. Ok, bye bye.